todo este flujo adjunto a esa carga se vaya a la profundidad donde tengamos esos intestinos, donde tengamos 38 grados centígrados. Para posteriormente, paulatinamente, después de esa carga que le hacemos de la periferia hacia lo más profundo, donde estamos hablando de un intestino, haya ese movimiento y ese flujo con esa carga en todos los espacios celulares, creando en consecuencia una carga electromagnética importante en todo nuestro cuerpo que le llamamos o que le llaman tonificación. Si recordamos, en la periferia de esta célula está formada por importantes lípidos. Esta membrana está formada por lípidos, la que en consecuencia está hecha de carbón. Son carbones en todo el perímetro de esta célula. Cuando esa célula está rodeando de un flujo sanguíneo linfático en torno a ella, con un flujo y un sentido, vamos a crear una especie de bobina donde al centro hay un carbón y en la periferia tenemos cobre, zinc, hierro y muchos otros metales funcionales para nuestro cuerpo, que van a crear una turbulencia al entorno de este centro de carbón. Y si cualquiera que ha visto una bobina, al ver que un tramado de cables de eléctricos de cobre rodeando un vástago de hierro o un vástago de carbones, vamos a crear en consecuencia que al momento de fluir electricidad a través de ella ya tiene un movimiento gracias a una carga magnética que se va despolarizando y polarizando para darle un sentido a ese giro. Pues de esa misma manera se suscita 24 horas al día, 365 días al año en nuestro cuerpo, en cada uno de las células que tenemos y en cada uno de los tejidos que estén formados por carbón y que a su vez esté fluyendo en su alrededor todos estos elementos a través de un flujo de sangre y de linfa. De ahí que es importante entender y valorar que además de las terapias físicas importantes que ayudan a esta fluidez, tendremos que ver y valorar ese plasma que está inmerso, esas células sanguíneas, en las que en un momento dado, al valorarlas, su función y su calidad de estos elementos, vamos a crear en consecuencia una mejor perspectiva. De ahí que valorar el plasma sanguíneo no desde el punto de vista químico. El punto de vista químico mide algunos elementos tales como el sodio, el potasio y el cloro, por mencionar algunos. También el magnesio, por mencionar algunos, y el calcio. Sobre todo en las químicas sanguíneas son los elementos que más se miden o más se socorren, pero miden la cantidad de tanta cantidad por decilitro de sangre o tanta cantidad por mililitro de sangre tenemos en tantos gramos o en tantos microgramos tenemos de estos elementos. Esa es la medición que hace un químico. La medición que hace un físico o la que hacemos en su servidor para entender qué es lo que hacemos es medir dentro de ese plasma la función de cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos tiene una función. Esa función, aunque tenga la cantidad de sodio, si ese sodio no tiene la calidad para poder funcionar adecuadamente, no logrará en consecuencia lo que queremos lograr. Ejemplo, tenemos algunas personas que incluso el médico le prohíbe el calcio, elemento indispensable para la vida. Dice que tiene mucho calcio,
Por eso está haciendo cálculos renales, por eso está haciendo cálculos biliares, por eso está haciendo calcificaciones, entonces tiene mucho calcio. Y le suspende en consecuencia elementos o alimentos que dícese que contienen calcio. Absurdísimo. Absurdísimo, porque ese calcio que ve el médico en alguna radiografía o en algún ultrasonido o en algún ecosonograma, lo único que está observando es un calcio desionizado, o son a lo que le llamamos oxalatos de calcio. Los químicos le llaman oxalatos o calcios oxidados. Estos calcios oxidados no tienen carga, no tienen función debido a que están oxidados. Si estuvieran cargados, en ese momento el cuerpo los reintegraría a su función. De ahí que más que limitar el ingreso o el acceso de elementos como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, que muchas veces el médico limita por encontrar en una química sanguínea elementos muy altos, ¿sí? Bueno, hay una pregunta. Dora María dice que si puede ser igual que darse la fricción de agua fría, bañarse con agua fría. Bien, hay una gran diferencia entre bañarse con agua fría y friccionarse con agua fría. El bañarse con agua fría también es muy sano, pero la exposición y la forma de la fricción es diferente. Para entenderlo tendría que, para contestar la pregunta de Dora María, necesito que entendamos. Entonces voy a hacer un break en esto, recuérdenme porque se me olvida. Tenemos un cuerpo, así dibujo porque no sé dibujar, me quedé en el kinder con una bolita y eso. Para que veamos el sentido, voy a dibujar para que veamos el sentido, el anterior y el posterior, porque la función de la fricción se hace de una manera diferente. Voy a poner un cuerpo primero de frente, para que el sentido de la fricción inicial inicie por la parte más distal del corazón. Y la parte más distal del corazón es la pierna derecha. Por lo tanto, la fricción es hacia arriba, la primera fricción. La primera fricción es en la pierna derecha hacia arriba. Después continuamos el segundo paso con la pierna izquierda hacia arriba. Ese sentido va a crear que todo el flujo sanguíneo de las afenas y las cavas vayan hacia nuestro corazón, porque es el área más caliente y no el área del pie. Segundo, el tercer movimiento es sacar sangre de ese corazón. Por lo tanto, lo hago con mi brazo izquierdo, el tercer movimiento. Y el cuarto movimiento es sacar también sangre del hombro hacia la mano en mi brazo derecho. Esas funciones lleva dos tiempos. Primero, acercar sangre al corazón, y el tercero y el cuarto, sacar sangre del corazón a través de las extremidades. Esos son los primeros tiempos. Ahora, en un cuerpo donde la parte anterior, voy a dibujar unas nalguitas así, pedorras, feas. Esas son nalguitas, y aquí voy a poner, para que vean que es el frente, una pancita y un ombligo. Este es el frente, esta es la espalda. El segundo tiempo, después de esos tiempos, tenemos que llevar el movimiento de la sangre que va a la cabeza, donde si tenemos ya un primero, un segundo, un tercero y un cuarto tiempo para el corazón, tenemos que volver a empapar esa toalla con una técnica y volver a empaparla para friccionar de nuevo. El siguiente tiempo sería en la parte de enfrente de nuestro cuerpo, del abdomen o de la pelvis hasta el cuello. Es el primer tiempo para cabeza, y ya que entra la cabeza, sacar de la nuca hasta las nalguitas el segundo movimiento.
Este primero es para el corazón, llevar sangre al corazón y sacar sangre del corazón. Y este segundo es llevar sangre a la cabeza y sacar sangre de la cabeza. Esos tiempos y estas formas están mucho más controladas en una fricción de agua fría que meterse a la regadera. Cómo controlar en una ducha esta es una ducha y agüita aquí con agua mucha fría. ¿Cómo controlas así hacer esto? Y si hay quien lo logre, puede hacerlo. Si no hay quien lo logre, pues hágalo de la manera que se indica. Claro. Bueno, pregunta una paciente de François. Sí. Ok. A ver. Bueno. A ver, se me fue el... ¿Qué pasa cuando después de... Ay, mejor encuentro primero la pregunta. ¿Puedo hablar? Sí. Que si es normal que después de una semana de terapias siga con las molestias de hemorroides. No es normal que siga con las molestias. Hay que entender y dar una diligencia interesante a la hemorroide. La hemorroide es una vena que todos tenemos. Tenemos dos tipos de hemorroides. Las superiores, que van a las mesentéricas, ya hemos hablado, y las inferiores, que van a un plexo. ¿Es dama o es caballero? Mujer, sí. Ok. Si es dama, va a ir a través de las uterinas a un sistema, y si es caballero, va a ir a través de un plexo de Santorini. Es importante que para mejorar el cuadro en las condiciones hemorroidales haya primero el baño de asiento frío con vinagre y bicarbonato, que seguramente mi amigo François le indicó, y la ducha de yogur recto vaginal en el caso de las damas, que seguramente también, si hay alguna duda, la señora, y eso en cuestión de 72 horas máxime empieza a haber una desinflamación muy importante. Recordemos, ¿sí? No, o sea, tiene que estar haciendo bien las cosas. Claro, y recordemos una cosa muy importante. Para que pueda haber una congestión tanto vascular en piernas como en hemorroides, tenemos que tener un saturamiento o una estructura de congestión en ese intestino, ocasionado comúnmente por ansiedad y angustia, que provoca una disfunción de movimiento en ese intestino. De ahí que, adjunto a la terapia, que va a favorecer mucho la descongestión física de una hemorroide, también es importante recordarles que trabajar sobre el seguir incurriendo en las acciones que el pensamiento y la idiosincrasia cultural nos dice que nos angustiemos, pues vamos a seguirnos angustiando. Y el seguirnos angustiando, y el seguirnos deprimiendo, y el seguirnos temerosos, gracias a esas ideas o gracias a esos pensamientos, vamos a seguir provocando adrenalina y noradrenalina, que va a ocasionar en consecuencia un espasmo vascular con limitaciones de retorno. ¿Pregunta? Sí, pregunta Dora María que qué beneficios trae el baño de asiento. El baño de asiento, al crear la condición de que tiene que ser muy frío, vamos a ocasionar, parecido a esto que ocasionamos con la fricción de agua fría en piel. El baño de asiento es importantemente que todo el bajo vientre, todo lo que es la pelvis, donde se encuentra para una dama una vagina, un útero, una vejiga, dos ovarios, importantemente también tenemos ahí un colon de inicio, un apéndice, tenemos un sigmoides, tenemos un recto sigmoides, que todo el piso pélvico va a darle tonificación y carga, como el que da la fricción de agua fría. Y de esa manera, incluso en el hombre, además de las otras situaciones anatómicas diferentes en el hombre, va a darle mejoría a una condición